Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues los saludo muy contenta y la verdad, muy emocionada también y muy nerviosa también, y ahorita verán por qué. Porque la verdad es que sí o sí, desde que desde que empezamos con este espacio de mujeres, para mí era un sueño tener a Sara Lovera conmigo, y hoy está aquí conmigo. La verdad es que es un enorme privilegio tenerte aquí conmigo, Sara. ¿Cómo estás? Pues estoy igualmente que tú, sentida privilegiada, porque además me encanta. Cuando te conocí había como una distancia respecto de los asuntos de mujeres, o así lo viví. Ay, sí, me encanta mirarte haciendo este esfuerzo justo para acumular experiencia y conocimiento entre mujeres. Muy agradecida, Marisol. Ahorita les voy a contar por qué hice ese comentario, el cual tiene toda la razón. Pero bueno, yo hoy voy a empezar con las menciones porque sé que va a ser una charla que esperemos nos dure lo que está programado, aunque yo sé que seguramente nos vamos a pasar un poquito, pero agradezco mucho porque ustedes saben que este espacio no sería posible sin nuestros patrocinadores que nos acompañan, y les recuerdo que uno de ellos es La Suculenta, que se encuentra en calle Lida y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde puedes pedir la bebida. Ellos ponen la botana muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Lo más importante es que es una cantina 100% familiar. Y también otro de nuestros patrocinadores, que es la marca ProEdge Suero Hidratante, que repara y humecta la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula es estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Ya saben que somos punto de venta. Pueden seguir sus redes en Facebook e Instagram como @ProEdgeSkincare, donde encontrarás los puntos de venta. Y un espacio para resaltar la belleza de la mujer. Conoce todos sus servicios en Belip Studio, donde ofrecen microblading, faciales, alaciado, depilación con hilo, cera española, gelish, maquillaje de ocasión y cursos de automaquillaje. Su dirección se encuentra en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en Colonia Centro, y pueden buscarlos al 241-223-7426. Muy bien, pues ahora sí. Y ustedes dirán, pues, ¿quién es Sara Lovera? Yo le pedí que me mandara un currículum, pero la verdad es que si le doy lectura, pues ahí se va mi hora de este podcast. Entonces, voy a dar una breve reseña. Lo que sí es que les puedo hablar que desde que yo ingresé o empecé en este mundo de los medios de comunicación, la gente hablaba mucho de Sara Lovera. Y la gente decía, es que Sara Lovera, es que viene Sara Lovera. Y yo decía, pues quién sabe quién es Sara Lovera, ¿verdad? Pero bueno, ya que uno tiene la oportunidad de conocerla, que justamente para mí el primer contacto que fue con ella fue en la ciudad de Puebla, cuando en ese entonces, en Tlaxcala, existía el primer instituto, o surgía el Instituto Estatal de la Mujer, ¿no? Encabezado por Elizabeth. Y ella, pues digamos que convocó a mujeres periodistas para que fueran a esta conferencia y a este encuentro con ella. Y fue ahí donde yo tuve la oportunidad de conocerla, de escuchar una conferencia, porque para ella era importante de que los medios de comunicación nos pudiéramos dirigir en una nota, en un reportaje, en un artículo de ellas y ellos, porque simplemente pues se hablaba de los, pero difícilmente se incluía a las. Entonces, pues ahí fue mi primer acercamiento. Pero, insisto, me gustaría dar una breve reseña de lo que es Sara Lovera López. Ella es periodista, ha laborado en diarios, revistas, agencias de noticias, noticieros de televisión y medios digitales desde hace 53 años como reportera, editora, editorialista, coordinadora y directora de diversos medios. Actualmente es integrante permanente del Consejo Editorial de Género en la Organización Editorial Mexicana,
coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Dirige el portal Informativos en México de la misma agencia. Es columnista de la cadena de diarios y portales de la Organización Editorial Mexicana, OEM. Escribe la columna semanal Palabra de Antígona. Es funcionaria de la agencia feminista La Independent de Cataluña, España. Secretaria de Comunicación, Educación y Desarrollo para la Igualdad. Fue integrante del Comité Técnico de Evaluación para el Proceso de Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE. Coordinó la investigación sobre feminicidio que realizó la Cámara de Diputados. Creó y dirigió el suplemento Doble Jornada en 1987 a 1998 y Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil. Es docente en género y tiene amplia experiencia en organización e impartición de talleres y seminarios y diplomados de género, educación y comunicación. Estudió periodismo, trabajo social, teoría del Estado y educación para adultos. Autora, coordinadora y editora de más de 40 publicaciones y acreedora a más de 30 reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria en 2015. Ha impartido talleres y seminarios de periodismo no sexista y otros temas como ciudadanía, género, derechos humanos de las mujeres, lenguaje no sexista, marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y el funcionamiento de los mecanismos de la mujer en México, América Latina, Estados Unidos, Europa, España, Inglaterra y Alemania y Marruecos. Pues así, muy sencillita. Muy sencillita, Sara Lovera. Esta es la clase de documentos que nosotras circulamos para conseguir una beca o algo así. Muy bien. Bueno, pues insisto, para mí sí, con el paso de los años, obviamente, pues vas conociendo más a la periodista, vas conociendo también el trabajo que ha venido desarrollando. Y sí o sí, de verdad, para mí era importante tenerla en este espacio, que es un espacio exclusivamente para mujeres. Y mujeres, como dice nuestro eslogan, de esas que son fregonas y de esas que son valientes. Y vaya que la trayectoria de Sara, pues nos habla de toda una vida que ha vivido desde esta parte de los medios de comunicación. Así es que ustedes díganme si no podría tener en mí esta sensación de nerviosismo, porque yo decía, bueno, ¿qué le voy a preguntar a esta mujer que sabe y que tiene toda una enciclopedia encima de todo lo que ha vivido en diferentes pues gobiernos? Uh-huh. ¿O no, Sara? Pues sí, claro. Y testigo ahora, de los gobiernos, ¿no? A ver, Sara, platícanos de dónde eres originaria. Yo nací en la Ciudad de México. Uh-huh. Eres chilanga. Soy chilanga hace 7, ¿cómo se dice? Estoy en el 7º piso pasadito. Ok, y ahí hiciste todos tus estudios, primaria, secundaria, preparatoria. ¿Y dónde estudias la universidad? Fíjate que yo no fui a la universidad. Yo estudié trabajo social y periodismo cuando eran carreras técnicas. Ok. Empecé a trabajar, en cambio, a los 19 años con apenitas mi carta de pasante de la Carlos Septién, donde estudié periodismo. Después la Carlos Septién tiene una licenciatura. Uh-huh. Pero no, yo no fui a la universidad. Ahí me quedé en las 2 carreras técnicas y luego me formé en la Universidad de la Vida. Y no tanto, porque mi primera fuente informativa en el periódico El Día fue la universidad, justo después del movimiento del 68. Era otro tipo de universidad, era de mucho más acceso, y yo digo que recibí cierta educación universitaria, porque las conferencias eran largas, venían personajes de la época increíbles como Susan Sontag, por decir alguien, y iba a cubrir los seminarios completos. Entonces yo iba de filosofía, de historia, de derecho. En un año pues me tomé como rápidamente la preparatoria y algo de la licenciatura, ¿no crees? Claro, seguro que sí. Y luego estudié teoría del Estado, pero no estudié. Tuve un diplomado en el Colegio Nacional de Teoría del Estado y mi formación ideológica e histórica tuvo que ver con el periódico donde empecé a trabajar y con mi militancia política. Ahora, ¿cómo te llama la atención esta carrera? ¿Sabías exactamente de qué se trataba?
Fíjate que yo creo que es una enorme ventaja. Hay algunas gentes que cuentan esto y uno no les cree. Hasta que te pasa a ti, ¿no? Como parte de tu biografía. Muy rápidamente quise ser periodista, muy joven. ¿Por qué? Por una anécdota. Yo tenía un vecino que lo que más me llamaba la atención cuando pasabas frente de su casa era su biblioteca. Así que un día pregunté a qué se dedicaba un señor que tenía tantos libros, porque en mi casa había un pequeño librero con la colección de mi papá de Tarzán, y mi papá leía todas estas historias de Nostradamus. Y me prestaba los libros solamente si me lavaba las manos y casi tomaba un guante porque los adoraba. Eran muy poquitos. Y yo veía esa casa con un librero abierto enorme donde tú podías llegar y agarrar lo que quisieras. Te daba esa impresión. Hasta que un día pregunté, gracias a una vecina que vendía el gas en mi colonia, y Mago era amiga de la casa de estas personas. Y entonces yo pregunté, y dice, aquí vive el profe Alejandro Avilés, el director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Entonces ahí yo decidí que si ese señor era periodista y tenía tantos libros y yo lo único que quería era leer, pues yo tenía que ser periodista porque, en fin, iba a estar cerca de los libros. Y tenía 13 años. ¡Wow! Pues sí que muy chiquita definiste qué es lo que quería hacer. Sí. Y ahora, en estas escuelas que en esa época solamente eran como técnicas, ¿qué fue lo que te gustó de esas materias? ¿Sí también fuiste encontrándole como gusto a la profesión? ¿O dijiste sí pero no? ¿O dónde realmente te empezaste a enamorar de esta profesión? Pues yo creo que desde el comienzo, pero sí. A ver, probablemente yo me enamoro de la profesión estudiando porque lo que consigo es un equilibrio. Fíjate qué interesante. La Carlos Septién es de origen panista. Es una de las estrategias de este sector de pensamiento muy adecuada, que no pasa en otros sectores como la izquierda, que sí quieren tener sus comunicadores sociales. Era una escuela para personas mayores, porque era una escuela nocturna. En la práctica entraba yo a las 6 de la tarde y salía a las 10 de la noche. ¿Y qué tenía de compañeros? Tenía de compañeros y compañeras muchas monjas y muchos estudiantes del seminario. Y los profesores de la escuela, recién cuando yo empecé a estudiar había nacido la Escuela de Comunicación o de Comunicadores, o como se llamó, de Ciencias de la Comunicación en la Ibero, que es de jesuitas. Entonces lo que tenía era profesores muy buenos, ¿no? Pero buenísimos. Había uno que era médico y no sé por qué daba reportaje. Perdón, daba filosofía. Pero Leñero era mi profesor de reportaje, Vicente Leñero. Entonces Vicente Leñero, cuando yo tenía, 16 años, me explicó cómo se hacía un reportaje y qué significaba. Ahora le llaman, ya ves que inventan muchas cosas, periodismo de investigación, que es un pleonasmo, ¿no? No hay periodismo si no hay investigación. Entonces, yo recuerdo que a veces me siento hablando con los demás periodistas sobre cómo hacer un buen reportaje, y es la técnica de Leñero, la que yo aprendí en el aula. Claro. Ir a la calle a averiguar. Me daba prisa. ¿Pero qué crees? Como yo estudiaba trabajo social en la mañana, porque mi mamá dijo que la profesión de periodista era absolutamente masculina, me dijo que mi destino, que seguramente era que me casara y tuviera hijos y todo, me podía poner una trampa. ¿Y yo qué iba a hacer si me divorciaba? Tenía que hacer una profesión de mujer. Entonces me dio a escoger, ¿no? La normal de maestros, la normal de educadoras o trabajo social. Elegí trabajo social porque era la escuela más cercana a mi casa. Se podía ir a pie. ¿Y qué crees? Que con todo este impulso, entre otros de Leñero, pero hay otros profesores, en trabajo social, al tercer día que llegas a estudiar, tú tienes que hacer prácticas de trabajo social, ir a los lugares. Se diría ir a las fuentes y entrevistar a la gente. Claro, porque si tú has visto cómo se hacen los estudios socioeconómicos para que te den servicio en un centro de salud
del gobierno, de los que son para los que no tienen seguridad social, para ponerte la cuota de la cobra, pasas con la trabajadora social que pregunta todo: edad, número de partos, dónde vive, de cuántos cuartos tiene su casa, cuántos niños, su marido le pega, no le pega, etcétera. Entonces, en trabajo social aprendí a ser reportera. Claro. Porque era una combinación perfecta, ¿no? Sí. Y a escribir porque tenía que hacer un informe, o sea, hacer la síntesis, se diría la nota. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces estuvo como jugado de manera muy anticipada, pero muy bien. Y creo que no dudé ni un instante cuando terminé las 2 escuelas de a qué me iba a dedicar. Nunca pedí empleo ni trabajé como trabajadora social. Yo entré a un periódico. Que comentabas es ¿dónde empezaste? El periódico El Día. El Día. El Día era un periódico en aquel momento muy definido desde el lado del socialismo democrático, si le llamamos de algún modo, ¿no? Porque no eran estalinistas, pero no eran socialcristianos. Uh-huh. ¿Y qué fuente cubrías? Empezando, empecé como todo mundo de auxiliar, pero cubrí muy rápidamente la universidad. La primera fuente que me asignan como fuente es la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaba en el 69. Yo entré en noviembre de 68 al periódico y tuve fuente en enero de 69. Y en 69 se estaba haciendo la reforma educativa, que era el resultado del movimiento estudiantil, donde se planteó la escuela masiva, de la universidad masiva, donde se planteó hacer tener una universidad con menos estudiantes, ¿no? Y González Casanova hace, por ejemplo, la reforma con los SHs, que era diferente a la preparatoria, que era un currículum distinto, y plantea una reforma universitaria muy interesante, y la explicación en el periódico, porque han pasado muchos años y ya que lo quieres recordar, hemos perdido valor del sistema educativo nacional, y se enseña de otro modo y se aprende mucho menos. Fíjate la explicación de mi jefe. Tener la fuente universitaria es como ir a entrevistar a todos los integrantes de un gabinete, a los especialistas en la política internacional, en quien está mirando el movimiento del conocimiento a nivel mundial. Es decir, si tú vas a cubrir una conferencia a filosofía, pues es que cuando al paso de los años te das cuenta que eran como los súper, ¿no? Y los que fueron después secretarios de Estado, en efecto, como Ifigenia Martínez, que ha hecho una carrera política y era la directora de Economía, me tocó. González Casanova era el rector, pero Díaz de Cosío, un tipo muy importante que era el coordinador de ciencias, que se llamaba, que era como un instituto, lo sigue siendo, donde estaban las carreras de física y no sé qué. Y ese tipo después es el primer subsecretario de Educación, donde se implanta por primera vez la idea de planificar la educación, fíjate. Es la reforma educativa de Echeverría. Así que estoy hablando de hace mucho tiempo. Entonces eso, la universidad que yo cubrí casi 2 años, me dio formación universitaria. Claro, por supuesto, sí, yo lo pienso, ¿no? Porque era ir a aprender, ¿no? Claro, y aprender de todos estos especialistas que de alguna manera yo creo que no te los da tampoco la universidad. Pues en el fondo no, porque era de fuera. Me acuerdo de mi hermano que lo hice que me acompañara antes de que llegara González Casanova. Estaba todavía el rector Barros Sierra, que tuve la oportunidad, la maravilla de conocerlo, asistir al consejo universitario y ver la dinámica de cómo se elige a un rector. Pero Barros Sierra trae a la universidad las primeras computadoras, que eran del tamaño de un refrigerador muy grande y anchas. Y mi hermano, que es ingeniero en sistemas, es un buenazo para eso, y estudiaba ingeniería
había estudiado ingeniería, ya había terminado en la UNAM, él estaba orgullosísimo de ir conmigo y miró las primeras computadoras que llegaron a la UNAM y que tampoco las había en otros lados, no era una cosa corriente para nada. Estoy hablando del 68, ¿no? Sí, o principios del 69, creo que llegó González Casanova en 69. Entonces, imagínate que es el principio de lo que estamos viviendo, lo que yo escenifiqué ahí, ¿no? Sí, el principio de las nuevas tecnologías de la comunicación, del secreto. Ahora mi hermano, que acaba de cumplir 80 años, me dijo que me va a regalar una computadora que es así, pequeña, como de 25 centímetros, pero que tiene un cerebro como a cualquiera de las que teníamos antes de escritorio, y que si la quiero para grabar, como nos están grabando ahora, no tiene que ser de la manzanita, sino que tiene que tener una serie de condiciones. ¿Por qué la hace las computadoras? ¡Guau! Increíble, ¿no? No. Pues sí que, como tú dijiste en un inicio, la universidad de la vida es la que te ha formado. Ahora, en esa primera fuente que tú estás y que cubres, ¿cuál empezaba a ser tu línea periodística? Bueno, más que en la fuente, fue en el mismo periódico. A los 8 días que llegué, o a los 5, me encontré una mujer en el pasillo, canosa como yo, seguramente más joven, pero ya mayor, más joven de lo que estoy yo ahora, doña Adelina Cendejas, que venía del movimiento sufragista. Y ella me hizo una pregunta en el pasillo: ¿vienes a escribir de los hombres o de las mujeres? Y dije yo, ¿con qué se come? Lo he contado muchas veces esto porque ella me definió ahí. Pude haber dicho que no, pero no me molestaba. Yo venía de una militancia de izquierda y venía de una abuela que ahora con los años uno se da cuenta que te enseñó un par de cosas, ¿no? Con relación al asunto de los hombres y las mujeres. Y doña Adelina es la que me hace feminista y me explica el valor que tiene dar información sobre las mujeres antes del nuevo feminismo, porque estoy hablando del año 68-69 y el nuevo feminismo en México se manifiesta como en el 71. Entonces, eso, yo decidí ahí algo que sigue siendo aparentemente una contradicción. Yo soy especialista como periodista en asuntos de la condición social de las mujeres, pero eso no implica que no me interese el resto del mundo e incluso de publicarlo. Es decir, yo fui una periodista completa. Yo hacía de todo y además hacía notas de la condición social de las mujeres. Ahora, esa información que tú recibes, ¿la entendiste de inmediato o tuviste que procesarla o cuestionarla o tú decir, ¿por qué me está hablando de esta forma? Que si voy a escribir para ellas o para ellos, o de los o de las. Yo pregunté por qué y ella empezó a contestar, y supongo que gracias a Dios no existía toda esta parafernalia de Naciones Unidas, no existía el concepto género, nada tenía que ver con las metas del milenio, con el accountability o con todas estas palabras que sí dicen cosas y que son importantes, pero no existían, eran las mexicanas. Ella era una mexicana, si tú quieres, comunista, viejita, fantástica, muy amiga de López Mateos, que simplemente me dijo, hay países donde las mujeres tienen derechos y países donde no los tienen, como este. Pues eso se entiende cualquiera, ¿no? Y luego me enseñó la historia de las mexicanas, alguna de las cosas que yo hablo en mis charlas, que me las sé de memoria, porque las aprendí charlando. Claro. Es decir, yo mucho tiempo soñé cómo sería Ermila Galindo, porque ella me contó esta anécdota y fue y le dijo a Carranza, y entonces gracias a ella tenemos la ley del divorcio, pero como plática de cocina, así de tu tía fue a no sé dónde, igualito. Entonces yo soñaba, porque no había fotos. Realmente las feministas que se dedican a esto como historiadoras han logrado descubrir y encontrar
muchísima de nuestra historia que no estaba presente hace apenas 50 años. Es que parece mucho, pero no es tanto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, eso pasó. Adelina me convenció de que el mundo estaba hecho por hombres y por mujeres. Ahora le llaman de género o no sé qué, ¿no? O le llaman desde la perspectiva trascendente de Naciones Unidas para la reivindicación de los derechos humanos. Le ponen mucho asunto. Era tan sencillo como decir, viven diferente las mujeres a los hombres, les va más mal que a ellos en cualquier proceso de desarrollo, y esto es lo que hemos hecho las mexicanas. Había una revista que hacía Chelina, una de las 5 que fueron las primeras diputadas, que se llamaba Mujer, y la hizo en 1958. Y lo que había era como en la doble jornada, que si la llegaste a ver, o como tu revista, pues que cuenta lo que está pasando. Entonces Martita Andrade El Rasual fue y le cortó el listón a la primera guardería en un mercado público, ¿no? O una entrevista con María Lavalle Urbina que decía con quién había negociado la instalación de la guardería en el Registro Nacional de Población, no, ¿cómo se llama? El registro de nacimiento, ¿cómo se llama? El registro civil. El registro civil, uh-huh. Que ella fue directora del registro civil y ahí hizo una de las primeras guarderías del sector público en los años, no sé, 40. Uh-huh. Y una entrevista que le hacía a Cristina Pacheco, que ahí empezó en esa revista. Y Cristina Pacheco, yo leí muchas entrevistas de Cristina Pacheco en el escritorio de Adelina, con estas mujeres que hicieron las actividades públicas. La señora que llevó la iniciativa a la Cámara de Diputados para la patria potestad, ¿no? Uh-huh. Para que las mujeres tuvieran patria potestad o capacidad de adoptar una criatura. La ley de adopción es muy vieja. Uh-huh. O una señora que le dijo a Alemán que por qué no hacíamos y no poníamos en el gobierno un instituto de las mujeres. Todas estas cosas que parecen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Las mujeres de la Revolución Mexicana pensaron en todo eso. Ahora, una vez que tú vas encontrando o que inicia tu camino en el mundo del periodismo, Sara, hay de pronto, yo creo, cuando uno define cuál es lo que te gusta, sin querer te llega. O sea, no es como que lo andes buscando tampoco mucho. O a ti te lo buscabas mucho o te llegaba la información en el momento que tú decides esta línea. A ver, yo decido esta línea, como dije, en paralelo. Uh-huh. Yo lo que fui una notera. Y yo sí creo en la suerte de los reporteros. Hay muchas cosas que yo conseguí en aquel tiempo, en el tiempo medio y actualmente, que consigo fácilmente. Uh-huh. Yo creo que es un método. Volvemos a mi maestro y después a mi maestro en la práctica, que se llamó Arreola, se apellidaba. Si tú encadenas, tú tienes que tener un interés y no tiene que ser una línea. Tú tienes que ganar la nota. Y además los del Excelsior tienen mucho más dinero y pueden cubrir cualquier cosa y pueden decidir que van a ir a Tlaxcala mañana y les paga el periódico. Desde entonces había esas diferencias. Uh-huh, uh-huh. Yo era notera y entonces yo me especialicé por mis fuentes. Es decir, me tenía que gustar mi fuente, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que tú hacías en la época en que no había las nuevas tecnologías de la información, pues tenías que tener un buen directorio, tenías que hacer los lazos de comunicación con todo el mundo, de un funcionario con su secretaria, con su chofer, tenías que investigar si tenía una casa chica, tenías que averiguar dónde hacía gimnasia o deportes o iba a tomar, le gustaban algunos lugares donde iban a tomar el café o los cafés donde estaban. Esas habilidades del reportero o la reportera te permiten que las cosas fluyan, ¿no? Uh-huh, en el camino, si voy a cubrir una cuestión de Pemex a Campeche, pues mientras se arregla el pozo que estaba descontrolado, pues yo me fui a las empacadoras de camarón, donde había 80% mujeres. Uh-huh. O sea, y si me tocaba Nacional Financiera,
pues además preguntaba si las mujeres estaban consideradas como sujetos de crédito, o si les hacían una carretera especial, o si tenía que entrevistar a Beatriz Paredes, que era muy joven, hablando de una exgobernadora de Tlaxcala. Yo la conocí cuando fue la primera vez diputada local, con Echeverría. Sánchez Piedras era su padrino político. Entonces, tú sabes que Beatriz lleva los anticonceptivos a la CNS. Así que yo podría ir a ver lo del tema en general de la CNC, pero luego ahí se inventó, entre ella y otras inventaron la parcela para las mujeres en los ejidos. Uh-huh. Es una iniciativa de la CNC que un poco, entre otras mujeres, impulsan. Hay otra mujer ahí que no tengo su nombre ahora, que fue muy importante en la CNC y que yo creo que dejó esa costumbre. Entonces, si tú vas a entrevistar a esta señora que es diputada y que a lo mejor va a poner... Y yo le pregunté, ¿y para las mujeres qué? Si van a hacer esta reforma. Era lo que había dicho Adelina, ¿no? Mirar a las dos partes. Claro. Entonces no era una sola línea, así como no me dediqué a ser especialista solo en la condición social de las mujeres. Claro, pero también yo creo que siendo tu mujer, sí tenías esta mirada totalmente distinta de saber cuáles eran las necesidades que había de las mujeres en los espacios donde tú llegabas. Después Marisol, porque no es porque eres mujer, no es esencialista, no naces con eso, es lo que te quiero decir. A ver, explícanos. Uh-huh. Las mujeres aprendemos a ser mujeres, aprendemos a vivir con los hombres, somos educadas junto con ellos, nos han dicho que somos distintas pero más en lo negativo, y lo que te pasa cuando empiezas a ser feminista y a enterarte es que te das cuenta de que vienes de otra historia y tienes experiencia, y tuvieron experiencias, y por qué lo hicieron. En ese minuto, tú aprendes a tener la otra mirada. No es algo que llegue espontáneo. Tú lo aprendes. Es aprendido. Como es aprendido ser una mujer subordinada. Sí, sí, sí. Es igual. Que ahora entiendo por qué lo aprendí de ti cuando la primera vez que me llamaste y me buscaste. Y lo primero que me dijo Sara, me dijo, ¿eres feminista, Marisol? Y le dije, no. Para nada. Para nada. Entonces... Y yo necesitaba el teléfono de doña ¿cómo se llama? De doña Evangelina. De doña Evangelina. María de los Ángeles. De María de los Ángeles. Gran Minube. Y entonces me dijo Sara, bueno, tranquila Marisol, ya lo irás entendiendo, ¿no? Y es esto de lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Que claro. Uno lo va entendiendo poco a poco, porque este espacio ha sido testigo también de tener a feministas en donde las escucho y digo, wow, o sea... ¿Cómo saben, no? Sí, digo, ¿cómo tienen justamente este lado donde uno no las mira como las podría mirar otra persona, pero cuando las escuchas y cuando escuchas todos sus argumentos, dices... Cuidado. Claro. Ojalá. Es un aprendizaje. Claro, ¿no? Vamos aprendiendo en este camino de hacer periodismo. Ahora, a mí me gustaría preguntarte también otra cosa que pasa en los medios de comunicación y que pasa a las mujeres. ¿Cómo te encontrabas en ese mundo en aquellos años cuando hoy por hoy siguen siendo pocas las mujeres que están en los medios? Hoy por hoy siguen siendo pocas las mujeres que son directoras o que están al frente como jefas de información. ¿Con qué te topaste? Me topé con un periódico tradicional estalinista, lo que ayudaba porque por decreto éramos iguales. Entonces había un discurso ahí, demagogo si tú quieres, con todos los machos alrededor, pero el director decía, hay de aquel que se meta con una chava, ¿no? Y uno de mis profesores ahí, que no puedo tener todo su nombre, Arreola, le decían el Tigre. El Tigre era muy exigente y explicaba, y yo creo que imbuido por Adelina, ¿ustedes querían la igualdad y querían el voto? Pues demuestre como periodista. Entonces eso te permitía encubrir el ambiente machista, que lo había, por supuesto, y que lo hay en todos los espacios. Y el día
casualmente con otros dos medios de derecha, son los que en aquellos años le abren los espacios a las mujeres reporteras. Las mujeres siempre han escrito en los periódicos, pero en este periodismo moderno de la venta de la noticia de principios del siglo XX, los periódicos privilegian el trabajo reporteril audaz, político a los hombres. Yo le llamo que se creó la cocina del periodismo, ¿no? Los sociales, las notas de bautizos, de bodas y de clubs de servicio como el Club de Leones, ¿no? Ahí estaba en la cocina del periodismo las mujeres. Había mujeres que escribían en los periódicos, desde luego, y las mujeres que hicieron sus revistas en el siglo XIX. Pero en este periodismo industrial, modernizado, del niño amarillo de los Estados Unidos que nos enseñaron en la escuela, este periodismo que vende que la noticia es una mercancía, las mujeres estaban en la cocina del periodismo y no había reporteras. Eran así, era una historia de una que se atrevió en el periódico La Prensa no sé qué año, ¿no? Que la hay. O doña Sara Moirón, que hizo raya porque además entrevistó a todos los especialistas en asuntos indígenas. Y Elena Poniatowska, que es un fenómeno que ya existía, ¿no? Pero en las redacciones no había mujeres. ¿Dónde las hubo? En 3 redacciones. En el periódico El Día, donde hay una apertura donde yo entré sin saber que ahí había bono de beneficio, que había 3 o 4 cuando yo llegué. En el periódico El Heraldo de México, que era del Grupo Puebla Económico y que era absolutamente de derecha, que ya no existe. Hoy hay un Heraldo nuevo, pero no es de aquellos. Casualmente, ahí había una que le llamaban... Era la reportera de asuntos, por cierto, agropecuarios. Y ya era mayor que yo y decían, bueno, está todo el mundo en el Heraldo y Celia o Carla, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo ya tenía una compañera cubriendo la fuente universitaria conmigo del Heraldo, Patricia Montelongo, por cierto, de la Universidad de las Américas. Y en el otro lugar era, ven a ver la tele, porque Jacobo acaba de poner a una chava que lee en la mañana los horóscopos. Sí. Pero que es nuestra compañera de la Septien, ¿no? Y Rosita, que también de una generación, no tanto de una generación, de unos años antes que yo, Rosa María Campos, era la reportera y no tenía nada que ver con toda la parafernalia de que si tienen que ser guapas para la tele, de que si nada más contratan a las güeras. Ya ves todo este discurso victimista de las periodistas. Rosa María Campos era una mujer común y corriente, por no decirlo de otra manera, del color morenito de veracruzana, que era veracruzana, pero era buenísima periodista. Jacobo, porque el primer noticiero que se hace en la televisión, antes se leían los periódicos, es el de Diario Nescafé, de Jacobo. Entonces había mujeres en esos lugares. En Televisa, bueno, Televicentro entonces era en el Heraldo, que era un periódico de derecha, y en el periódico El Día. En Excelsior las mujeres cubrían sociales. En el Novedades las mujeres cubrían sociales. En el Universal las mujeres cubrían sociales. Eran jefas de sociales, si tú quieres, ¿no? Sí, y hacían un tipo de crónica de los ricos, de las fiestas, ¿no? Pero nada más. No. Nidia Marín era suplente, que también cubría la universidad en mi caso. Y ahí nos hemos reconocido 10 que llegamos más o menos. Berta Fernández al Novedades, alguna mujer al Nacional, ¿no? Pero éramos muy poquitas. Y a mí me tocó, repito, porque era la pregunta, un ambiente favorable. Ahí me enteré de que las molestaban en las redacciones o que no las dejaban cubrir más que la Secretaría de Salud o la universidad, que también era como una fuente medio femenina. Ajá, sí. Sí, como de información que solamente le correspondía a las mujeres, ¿no? Entonces yo me sentía bien, porque venía de una historia familiar también favorable, ¿no? Eso ayudó.
Es decir, yo no soy feminista, si es la pregunta, porque me fue muy mal con los hombres o me hicieron muchas cosas. La respuesta es no. ¿Ok? Sí, es que es interesante, pero son cosas que la gente se pregunta. Bueno, ella se hizo feminista porque se divorció, se hizo feminista porque la violaron, se hizo feminista porque su papá no la dejaba hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve un ambiente favorable, tuve dos, sobre todo tuve una abuela que me preparó sin estas palabras, ¿no? Claro. Y sin estas palabras, ¿cuáles son esas palabras que tú escuchabas de esa abuela? Que una mujer no valía nada si no traía dinero en la bolsa. Que una mujer que no iba a la escuela no valía nada. Y una que no trabajara, yo tenía que hacer trabajos para ella que me pagaba. Era una mujer más agua, que no sabía leer y escribir, pero que tenía muy claro que tenía que haber otra historia, me parece hoy, que yo creo que ella pensó que tenía... Compró una pianola. No se trataba de aprender a tocar el piano, sino una pianola, que es un principio básico de la fotocopiadora. Si tú pones el papel de la computadora, el papel punteado en una máquina y se mueven las teclas. Y eso es una pianola. Entonces, para poner música con piano, porque le gustaba, yo creo. Y me dijo, ¿puedo decirlo? Pues ¿Sí? pienso que sí. Me dijo que los hombres servían para 3 cosas. Para el petate, para presentarlo en público que no fuera feo y para que no te contradiga, mijita. Esto lo he contado también. Yo creo que eso es la base de la autonomía de las mujeres. Ahora tiene nombre sobre la supremacía de los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha modernizado todos estos términos, Se ¿no? les han puesto, pero fíjate la enseñanza. Claro. Y mi madre también era una mujer muy autónoma está mal dicho, era una mujer autónoma que sí sabía qué quería en la vida. Y también el ejemplo es importantísimo. Uh-huh. ¿No? Sí, claro, porque absolutamente en cascada baja lo que tú hagas, ¿no? No era la entregada para los otros. Digamos, no fue una súper buena madre, como se dice. Entonces, fue muy interesante. Yo no lo comprendí hasta tiempo después. Pero yo creo que ella, sobre todo, ya casada y con hijos, lo único que quería era tener su casa. Y digamos, me acuerdo que mi hermana me dijo cuando terminó la sala comedor, dice, me da miedo que se vaya a morir porque es demasiado, terminó la casa. Entonces ella, fíjate, se queda casada en la casa de donde llegó con su marido porque quiere tener su casa y no quiere ir a otro lado que no sea su casa. Y entonces eso es una inversión. Claro. Independientemente de que trabajó, se ganó su dinero, más allá de la parafernalia de la doble jornada, no. No trabajó en la calle, pero digamos ganaba su dinero. Pero no era como lo más importante. Lo más importante era su espacio. Y a las mujeres nos cuesta mucho trabajo tener nuestro espacio. Fíjate que lo pierdes en el matrimonio, lo tienes que compartir. Sí. No es tu espacio. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Eso yo creo que me preparó en la vida para entrar como mantequilla cuando yo conocí a la mona que organizó las primeras feministas en el año 70, que no era de Lina, sino la que dijo, ven, que vamos a protestar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya estaba yo preparada como mantequilla, ¿no? ¿Recuerdas esa primera marcha? Es que fue una reunión. Nosotras creamos el primer grupo de los años 70. No creamos... Nosotras tampoco. Antonieta llamó a las mujeres en el periódico El Excelsior para empezar a discutir las protestas que ya habían en Italia y en Estados Unidos. Uh-huh. Y de qué se trataba esto del feminismo y el pequeño grupo. Llamó a una reunión a Cuernavaca y ahí se fundó el primer grupo, de la que yo formo parte, pero aunque tú no lo creas ni nadie... Espera, mi amiga que está aquí conmigo no me lo va a creer, pero durante 2 o 3 años yo no abrí la boca en las juntas. Es que todas sabían cosas, ¿no? Entonces yo más bien estuve como esponja en el movimiento. Sus experiencias, Antonieta había estudiado en Londres, Marta Acevedo había estudiado en Estados Unidos. Le había tocado a Marta Acevedo una primera marcha que es como en el 70 o en el 69 por el aborto, gigantesca en Nueva York.
Entonces ella contaba lo que le había pasado. Después fue una conocida feminista mexicana, teóricas y todo esto que han hecho. Yo no hablaba, yo reporteaba. Entonces yo hice las notas de las marchas al Monumento a la Madre para pedir el aborto. Un café que hicieron en filosofía, de discutir esto del pequeño grupo y de Simón de Beauvoir, ¿no? O todas entusiasmadas porque iba a llegar la Susan Sontag a filosofía y había que ir, y yo hice la nota. Pero no era una activista como hoy las concebimos, porque no éramos activistas como eso. Hicimos los pequeños grupos de discusión, de a ver, ¿de qué se trata? Eso. Ese es el principio del feminismo. Bueno, pero no pasaba nada si tú no hablabas. Tu trabajo era sacar información. Y aprendía, ¿no? Claro. Y luego volteaban a verme y me decían de cosas que no se debían decir. No vayas a hacer la nota, lo verás. Si fui reprimida por alguien en mi libertad de expresión, fue por las feministas. Claro, si estaban haciendo planes. Sí, claro, no podías. Había notas que yo no podía hacer. Ah, ok. O sea, había un grupo que había estado hablando de la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Y entonces tú sentías ñáñaras porque volteaban y te decían, sí se puede querer a 2 hombres al mismo tiempo y acostarse con ellos. Los hombres lo han practicado toda la humanidad, ¿no? Estaba prohibido para nosotras. Entonces yo no podía ir a hacer una nota del grupo Mujeres en Acción Solidaria. Propone, imagínate el escándalo. Bueno, no era ni nota. No. Entonces es muy interesante la experiencia de las mujeres. Yo creo que en esos grupos lo que oíamos era la experiencia de las mujeres. Claro, sí. Y que además tú en este gusto por el periodismo, que justamente eso es, creo que también lo que tienes que hacer, solamente observar y escuchar. Claro. A partir de ahí, tú dices que puede ser bueno para lo que yo estoy haciendo, para lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Y seguramente esas fueron tus mejores notas, ¿no? Sí, seguramente. Hubo de todo. Ahora, en este camino periodístico, Sara, y que ya nos has platicado un poco este encuentro con las pocas mujeres que habían, pero también, ¿cuál fue tu experiencia con los hombres? Bueno, hay una que es de docentes, ¿no? Que yo digo que son los hombres que me formaron. Bueno, acabo de decirlo de Humberto. Él fue muy buen jefe. Yo te quiero decir que mi primer viaje internacional lo hice siendo él mi jefe. Y él me tuvo confianza y me dijo. Y luego yo le pregunté, dice, ¿tomas tú la decisión? Porque Echeverría nos llevó a una reunión a Vancouver. Y ahí decidió que nos quedábamos los reporteros con esta prepotencia, ¿no? Y entonces yo hablé con Humberto y le dije, pues está diciendo que nos quedemos, pero pregunto si yo tengo que volver al noticiero pasado mañana, porque igual no me toca. Y entonces Humberto me dijo, lo que tú decidas, tú estás ahí aprendiendo, si vas a aprender y te sientes bien, quédate. Y yo me quedé a una reunión del Hábitat, que duró muchos días. Entonces, yo tuve estos jefes de pura suerte. Luis Sánchez Arreola, así se llamaba el hombre que me formó, también era como de tienes que aprender. Fui a los 500 años, a los 450 años de la fundación de Veracruz, que era todo un rollo medio cultural, ¿no? Bueno, pues no es tu asunto, pero si tú preguntas y si tú vas. Ahora, los hombres, bueno, llegamos al colmo de que Carlos Payán estuvo totalmente de acuerdo en que hiciéramos la doble jornada en la jornada. Y que era el director que veía la edición y opinaba y le entraba a la cosa de cómo poner mejores imágenes. Se diría hoy, como dicen, un aliado, ¿no? Estoy tratando de recordar si tuve un jefe jodido o no. Tuve compañeros machos, compañeros que descubriste diciendo, ¿y por qué la mandaron a cubrir el PRI si es una vieja? ¿No? Es decir, pero protegida como tiene que ver con los medios. A ver, con los medios en los que yo trabajé, que eran de izquierda, progresistas, y entonces políticamente correctos respecto a la igualdad de las mujeres. Eso ayudó muchísimo, ayudó en El Día. Después de periódicos hablo del Día, del 1+1, del Nacional, en una época en que se estaba recuperando, y uno que fue muy cardenista era el director del periódico. Y en la televisión
en Canal 13 trabajé con Humberto, que él era el jefe de información. Más bien era, no los conoces, pero él tenía una pareja de una chava súper feminista, el Humberto. Entonces no tenían, Humberto se llama así, ¿no? Sí. No tenía nada que reclamar. Y luego tuve jefe en el 1+1, Carmen Lira, mucho más dura y antifeminista que cualquier hombre, ¿no? Pero yo ya era una autoridad, entonces nadie se metía conmigo, no podía. Y ya después vino esa otra etapa, ¿no? Donde ya se sabe que tú eres feminista y que mejor ni alegan contigo, ¿no? Y tus notas, ok, si cubres lo otro. Pero ya habían pasado muchos años pero mi construcción original tuve esa blandura. Incluso castigaron a un tipo que un día me dijo eso de que porque yo era un idiota que iba a ir a cubrir la fuente política. Bueno, en el mundo todas las mujeres recibimos discriminación. O sea que el mundo es el mundo de cualquier mujer, el que yo haya vivido, pero especialmente en mis centros de trabajo no. En el mundo afuera, con las fuentes, con las pues notas. De todo, con las notas, pues de todo, ¿no? Me volví famosa por cachetear jefes de prensa, por echarles el dinero en la cara, en fin, sí, agresiva. A mí me salvó el matrimonio, fíjate. A ver, cuéntanos esa parte. Medía 1.90 y era guapo, ¿no? Entonces tú tienes una imagen con tus compañeros de ¿qué? De marimacho, feminista, contra los hombres, come niños se llamará. Y de pronto, pues esta muchacha, feíta, poco femenina, desde su perspectiva de ellos, pues encontró un cuate guapísimo de 1.90, que se le veía que no era menso. Y yo creo que le tuvieron harto miedo. Y él, como iba conmigo mucho, siempre estaba cerca. Uh-huh. No que anduviera conmigo como los maridos controladores, pero sí aparecía en los periódicos. Le gustaba jugar dominó, entonces iba a jugar con los reporteros dominó, sin bronca, ¿no? Uh-huh. Y no era macho. Entonces tampoco le tenían... él se hacía amigo de los otros hombres. Y yo creo que el Joel me salvó de que me hostigaran, fíjate. Porque yo creo que le tenían un miedo de que les daba un golpe y los desbarataba. Sí, digo, de alguna manera, yo creo que decían, si ella pega, pues yo creo que el esposo pega más. Claro, ¿no? Si a mí me tenían miedo por agresiva, decían, híjole, para vivir con un cuate, pues tiene que ser más... Y además parecía guarura. Uh-huh. No sé si esté de acuerdo Miriam conmigo, pero sí, ¿verdad, Miriam? Uh-huh. Sí parecía guarura, porque era medio doblado. Bueno, eso me ayudó. Uh-huh. Y los tiempos, uh-huh, que debo decirlo para tu entrevista. Sí, el movimiento creció, sí, el movimiento tuvo palabra. Sí, se cambiaron las clases en la universidad, se crearon los centros de estudios de la mujer. Después van a crear las ya muy cercana de los 90, las instituciones. Pero en principio sí empezó a cambiar la cultura. Entonces, eso también impactó, aunque parece que no, y hay una literatura y un discurso de que los medios de comunicación nunca nos han entendido. Y yo lo dudo porque nunca he salido de ellos. Siempre he estado en contacto con la realidad de los medios. Uh-huh. Fíjate, ahora en El Sol, que voy y vengo y que conozco la redacción y conozco al coordinador editorial y como ahora vengo y busco, que no la encontré ahora, se me olvidó por tu culpa y las señoras de preguntar si estaba la reportera del Sol. Voy a las redacciones ahora de los estados, uh-huh, para decirte que nunca me he ido y que sí creo que hay un discurso victimista respecto a la no existencia de las mujeres. ¿Cuál fue mi propuesta? Hacer de nuestros asuntos noticia, en el más claro sentido común. Uh-huh. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y que esté aportando. En el momento en que tú haces un discurso con lenguaje críptico, no es noticia. Y el reportero te manda al diablo. Uh-huh. Yo sostengo que tampoco hay periodistas perseguidas por escribir sobre mujeres. Este es un cuento. Los casos que he conocido los he tratado de investigar y no he encontrado la información. Solo eso digo. No quiero decir, a lo mejor hay alguno,
Pero hay unas mujeres mediocres como periodistas, sin la pasión de la investigación periodística, que dicen, a mí, ahí en ese medio no me dejaron ser, porque era mujer. Un poco les pasa a las políticas, ¿ves? También. Creo que hay que hacer como, aunque no es políticamente correcto de mi parte, yo creo que tenemos que hacer un análisis serio, porque si no, no nos toman en serio. Hay discriminación de las mujeres, es mayoritaria. Hay abuso de las mujeres, hay mujeres violadas, muchísimas. Hay ejercicio del poder contra las mujeres. Pero las mujeres que vamos a la escuela y que tenemos un par de herramientas, sí nos podríamos dar cuenta luego y no después ir a llorar. No sé cómo decirlo. Sí. Y creo que en algunos espacios esto no es lo común. Salvo que te encuentren muy subordinada, sí creo que se da entre maestros y alumnas y ayudantes de investigación, mucho más que entre reporteras y jefes de información. ¿Sí? Sí. Y en una época en donde había más empleo, menos. No sé ahora, es más, ni siquiera sé ahora. Pero en una época donde había mucho más empleo, pues tú te podías ir del Excelsior y entrar al otro día a Ovaciones con cierta tranquilidad. Sí. ¿No? Yo hablo de eso quizá. Hoy no sé si hay mucho miedo a perder el empleo y efectivamente hay muchos abusadores. No sabría. Pero de algunos casos que yo he averiguado no he encontrado. Sobre todo por escribir sobre mujeres. Acoso sí. Me estoy equivocando ahora. Acoso sí, persecución, maltrato, discriminación, no te doy las fuentes, ¿no? Pero el tema de no te dejan escribir sobre mujeres es lo que no me checa. Y ahora, a esta distancia, Sara, de toda esta trayectoria que tú tienes en medios, ¿qué ves? ¿Cuál es la diferencia que hay cuando tú empezaste a lo que ahorita estamos viviendo en los medios de comunicación? Drástica. Antes de que apareciera como, sobre todo acelerado por la pandemia, el trabajo virtual, donde todavía había redacciones. Primero que es dramáticamente distinto. Hay redacciones, o hay, de más del 50% de mujeres, lo cual significa un cambio. El otro cambio importante es que hay algunas dueñas y directoras de medios, mucho más de las que imaginamos. ¿No? Esta historia de que tiene su propia empresa de la Micha no es cualquier cosa, ¿eh? La pongo como ejemplo, Carmen Aristegui, como la quieras. ¿Las hay en los estados? La respuesta es sí. Más de 5 en el estado de Veracruz, que es donde más conozco, que los padres heredaron las estaciones de radio a las mujeres. No es cierto que somos pocas. En toda América Latina, las mujeres periodistas, sobre todo de trabajo de base, somos más de la mitad en toda América Latina. Hace ya tiempo. Y lo último de los cambios es que se convirtió en un asunto de disputa política el tema de las mujeres en México. En los últimos 3 años han cambiado radicalmente los periódicos. Radicalmente. Yo he contado 1,800 notas en el periódico El Universal en primera plana que se dirían de género. La creación del Consejo Editorial de Género en la OEN está entrando al concurso. El tema de nunca le falta eje central de Raimundo Rivapalacio, una nota de la condición social de las mujeres. Incluso desde distintas perspectivas. Ahora veía yo una nota relevando un asunto que había descubierto científico una mujer. O sea, puede ser eso, puede ser el reportaje tradicional de somos más pobres y somos más jodidas, etcétera. Hay una chava a la que le han puesto como condición para entrar al Universal que hiciera un texto sobre la violencia contra las mujeres que no fuera solamente el feminicidio y las violaciones. Y encontró una cosa muy interesante porque se metió a ver los papeles y encontró que habían aumentado el número de crímenes contra las mujeres y asesinadas, pero también el número que se registra como asesinatos no dolosos, sino culposos.
Y entonces hizo un examen, se metió a unos datos de qué significaba culposo y encontró otra narrativa para hablar de la violencia. El milenio nació de otra manera con Raimundo Rivapalacio, donde las notas que hacíamos en CIMAC, que era una agencia de noticias, se publicaban. Entonces eso ha sumado a darle valor a las voces de las mujeres y a los problemas de las mujeres. No como lo queremos, no hay igualdad. Pero han variado muchísimo. Y ahora somos parte del negocio, por supuesto. Y favorecieron los últimos 4 años la misoginia del presidente de la República. Entonces todos los que escriben en contra del presidente de la República, entre otras cosas, son nuestros aliados. Digo, tú le hablas a López Dóriga y le dices, pues acaba de decir una cosa en mi contra, y fíjate que yo soy la directora de todas las asociaciones de artesanas de México y Estados Unidos. Uy, pues me va a dar el micrófono, porque voy a decir que Andrés Manuel me quitó por misógino, porque era yo mujer, porque tú sabes, Jaco, López Dóriga, la diferencia entre los hombres y las mujeres, y él va a decir, estoy de acuerdo. Él ha dicho, imagínate, un señor que era, o que yo no sé si militaba con el Opus Dei, que diga, el señor presidente de la República está negando lo del aborto, que no va a hablar de él porque eso decía Gire al principio del convenio o alguien más, y le daba voz. Entonces, hay razones políticas. Pero Marcela Lagarde dice que en coyunturas como esta tenemos que aprovecharnos. ¿Quieren ir aquí? Queremos ir hasta allá. ¿No? Eso. Muy bien. Muchas gracias. No, pues sabíamos que 1 hora iba a ser insuficiente, Sara. Pero ya tengo hambre. Pero no quiero dejarte ir sin que respondas unas de nuestras cartas, que son la última parte de nuestra entrevista. Entonces, escoge... Eso vi, yo quería huir de eso. Escoge la que tú quieras, del montón que tú decidas, y si me la pasas para hacerte la pregunta, Sara. Ajá. Ok. Dice, ¿qué momentos de tu niñez te marcaron? Marcaronme de manera importante, que me marcaron, que no se me olvidan, la separación de cuerpos de mi padre y mi madre, y lo que hoy llamaría con mucha parafernalia Marcela Lagarde, hicieron un acuerdo, un convenio, y quedaron a vivir en la misma casa. Pero sí me impresioné porque tuve miedo. Ahí tuve miedo. Estaba mi mamá muy enojada con mi papá. Luego me marcó una profesora de la segunda cosa, y ya, son las 2. Una profesora yo estudié con las monjas. Entonces una monja que yo era castigada sistemáticamente por hablantina y porque arañaba a las niñas y porque me subía a las mesas. Era muy complejo. Me marcó que fui distinta. Mi papá decidió que iba a una escuela de monjas porque si no me iban a correr. Y la monja se sentó y me dijo, el cielo está lleno de personas tan distraídas como tú, tan distraídas del mundo de lo normal. Entonces yo dije, ser loca me va a llevar al mundo. Perfecto. Y yo creo que sí me marcó, porque me sentí distinta sin serlo muchas veces, ¿no? Claro, sí, seguro. Eso. Muy bien. Otra, Sara, por favor. Sí. ¿Son 3? Sí. Entonces contesto más fácil. Ok. Porque si no, más tiempo. ¿A qué le tienes adicción? Al periodismo. Muy bien. Otra más. Si quieres agregar algo más, adelante, ¿eh? Ok, dice, ¿cómo te ves en 2 años? Me puedo ver de 2 maneras. Les cuento, Miriam, sí, ¿verdad? En 2 años me veo trabajando en el New York Times. O me veo cerrando mi portal con una pequeña inversión para decir, si ya tengo 75 años, que voy a tener en 2 años, pues ya me dedico a hacer mis notas con más calma, porque todo el mundo insiste en que tienes que escribir, y eso es mentira, porque con eso se nace también, si tú quieres dejar el testimonio, hacer un libro. Yo he hecho libros hechos,
Es decir, yo los pienso y digo, tienen este objetivo y entonces te pido que escribas un texto a ti, otro a él, otro a ella, yo hago la introducción y busco un libro objetivo. Los libros de los que hablan que tengo que ver con las publicaciones son casi todos así. Es decir, no hay ninguno personal que solo sea mío, pienso, ¿no? 2, no hay ninguno que pretenda hacer literatura. Yo tengo una parte de mi librero con las publicaciones, perdón, no sé de ti, pero con las publicaciones de muchas de mis compañeras que dicen que escribieron una novela, escriben poesía o hicieron crónicas sensacionales, que en realidad no es literatura, ¿no? Entonces yo los tengo hasta apartados porque eso no son mis escritoras, no son escritoras. Arman un libro un poco como yo lo he hecho, ¿no? No tengo aspiraciones a contar mi vida, eso está bien en estas cosas y en algunas escritas. No creo que tengo que contar las anécdotas de los sexenios ni de las funcionarias. Hay compañeros tendientes a que escriben sus anécdotas periodísticas. Todas son iguales, porque tú siempre fuiste a no sé dónde, donde no ibas, siempre oíste una conversación indiscreta, siempre estuviste en el peligro, siempre te diste cuenta de dónde había corrupción, etcétera. No como anécdotas. Otra cosa es que hagan historias. Que está bien, ¿no? Pero esto de los que escriben sus anecdotarios, que cuando yo platico luego me dicen, ay, ponte a escribirlo, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿What? Escribo todos los días, redacto diario. Entonces, me veo en 2 años, si no estoy en el Washington Post, no, en el New York Times, ahora te contamos en la comida. Si no estoy en el New York Times, estoy como cerrando el portal y con una pequeña inversión para calcular mis próximos años con mi pensión y una rentita de algo, suficiente. Muy bien. Muy bien, Sara. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte en el podcast Las Hijas de la Malinche. ¡Qué maravilla! 5ª temporada. Fíjate, porque la Malinche es la rebelde. ¡Claro! Es la autónoma, es la que dejó a su familia para ir a hacer su vida. Qué precioso nombre, muchas felicidades. No, gracias también de verdad. por estar aquí. Y a mí me gustaría que te despidieras con un mensaje justamente para todas aquellas mujeres que nos dedicamos al periodismo, que ejercemos desde nuestra trinchera este trabajo por hacer visibles a las mujeres, pero también por hacer visibles a los hombres, porque también nosotros como revista, que esto forma parte de la revista, pues si bien es cierto, hablamos de las mujeres, también hablamos de todos aquellos que hacen cosas muy importantes por nuestro estado, ¿no? Sí, yo diría que a las mujeres periodistas que hagan bien su trabajo, que las mujeres van a emerger solas. Si una buena periodista va a preguntarse sobre un tema, las mujeres van a aparecer. No tiene, contrario al origen de mis deseos, quizá, hay que ver a las mujeres, yo digo que ahora emergen solitas. Claro que sí, una cierta tendencia ayudaría, ¿no? Pero lo que quiero es que hagan buen periodismo. Porque si no haces buen periodismo, en esta época de gran competencia, de enorme discriminación de lo conveniente e inconveniente, puedes volverte totalmente invisible. ¿Y qué sería hacer un buen periodismo? Eso que hablamos ya antes, hay que investigar, hay que verificar, hay que ser plural, hay que sí contar las nuevas historias de las relaciones de la humanidad donde van a emerger las mujeres, sin duda. Hay muchísimos temas donde está clarísimo el asunto, ¿no? De que estamos participando, estamos en todos lados, manejamos un avión, vamos a la NASA, igual que seguimos cosechando café y como la presidenta municipal que le violaron sus derechos de maternidad a estas alturas, qué terrible, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay como todos los niveles, uh-huh, ¿no? Y entonces tenemos mucho que hacer las periodistas y lo hacemos como en serio. Más que escribir cartitas lloriqueadas de mujeres. He visto algunas propuestas feministas de portales donde están repitiendo la historia de que mi cuerpo es mío y no me había dado cuenta. Es decir, yo creo que para ciertos sectores todavía, y yo creo que hay que hacer talleres donde las mujeres recuperen su cuerpo. Pero eso no es periodismo, es activismo feminista, está bien, pero no es periodismo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sara. Gracias por A ti, Marisol, permitirnos. has compensado. Sí, después de aquella respuesta que te di por teléfono hace muchos años, muchísimas gracias, porque después de una conferencia que estuvo justamente aquí en Apizaco, pues se dio el tiempo para venir a grabar un podcast, lo cual yo estoy muy agradecida. Y gracias también a ustedes, gracias a Fede, a Legna, que nos apoyan en Muchas producción gracias. y que hacen posible este podcast. Y como yo lo digo también, gracias a ustedes por compartir, por hablarnos, por escribirnos, por mandarnos sugerencias de a qué mujeres quieren verlas aquí y escucharlas. Así es que yo solamente les diría que la vida nos va poniendo a las mujeres que tenemos que conocer. Eso sí, estoy convencida de eso. Sí, por escrito o directamente. Absolutamente de acuerdo. Sí, es súper. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias también a otra periodista que está aquí, Miriam, que también Sara Miriam me habló Ruiz. desde un principio que iba a estar aquí. Miriam, no tengo el gusto de conocerte mucho, pero ahorita vamos a conocerte un poco más. Así es que gracias por acompañar a Sara en esta travesía de estar aquí en Tlaxcala. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.